reacciones necesarias para la vida celular, para la producción de los radicales libres, a lo largo del tiempo puede tener efectos negativos, ya que alteran las membranas de las células y mantiene prácticamente el material genético, que es el ADN de la célula, constantemente amenazado. Entonces, el tiempo de vida de un radical libre prácticamente es directamente proporcional a la reactividad, dura muy poco tiempo, pero genera un gran daño. Y prácticamente nuestra vida biológica media de un radical libre es de microsegundos. O sea, dura muy poco, pero provocan un daño muy grande. Y precisamente les preparé el día de hoy una diapositiva bien importante porque es necesario que ustedes tengan conciencia que adicionalmente a nuestro estado de procesos biológicos naturales, estas reacciones biológicas, nosotros inconscientemente le aportamos a nuestro cuerpo muchos radicales libres innecesariamente prácticamente. Entonces, básicamente, desde el mismo momento que nosotros entramos al baño, si usted puede observar una crema dental que no sea elaborada en un laboratorio que tenga la certificación como producción de productos orgánicos, pues básicamente estos productos tienen una cantidad de químicos que sin duda en el planeta existen, prácticamente muchos elementos químicos en diferentes tipos de productos que nosotros utilizamos para nuestras actividades cotidianas, como pueden ser la crema dental, el jabón, como pueden ser las pastas, el champú, por ejemplo, como puede ser la crema para afeitar, los antitranspirantes, productos que usamos muchas veces, continuamente, y prácticamente nosotros nos hemos puesto a pensar que le estamos aplicando o estamos expuestos diariamente a colocar más de 200 sustancias químicas de estos diferentes productos de crema, fragancias, pastas, enjuague bucal, champú, acondicionador, geles para peinar, jabón para el baño, etcétera. Y prácticamente estos químicos, al tener contacto con el órgano principal y más grande del cuerpo humano, que es la piel, esto prácticamente se reabsorbe y se absorbe y entra al torrente sanguíneo, y así es como se va prácticamente distribuyendo en diferentes órganos del cuerpo humano. Aquí les traje un ejemplo, esto es tomado directamente de estas marcas que ustedes ya conocen. Aquí básicamente conté por encima de 25 productos. En un jabón normal le quité la marca, porque es obviamente por la publicidad. Mire todas las letras chiquitas que uno nunca repara nosotros, o letra pequeñita que uno nunca repara en leer, y que le estoy aportando yo a mi cuerpo. Y si todos los días estamos nosotros agregándole champú, si aparte de la champú, acondicionador, y que si cabello seco, que si cabello grasoso, entonces van cambiando en un solo enjuague, van cambiando las diferentes marcas de productos. Entonces, básicamente, todo este tipo de sustancias químicas suman más de 200 tipos de productos químicos que nosotros sabemos que pueden causar alergias, fatigas, pérdida de memoria, concentración, problemas respiratorios, envejecimiento prematuro, dermatitis. Y hoy por hoy, los últimos 30 años, en donde se ha masificado cada vez más la industria química, el aumento de estas tasas de enfermedades graves y problemas reproductivos se han también desencadenado con base en este tipo de consumo de productos químicos. Algunos de estos químicos que ustedes observan en pantalla pueden ser, por ejemplo, químicos que están en cantidades permitidas prácticamente por las instituciones públicas que controlan estas sustancias químicas, pero al hacer un conjugado de este tipo de químicos, hace presencia sustancias que ya se han determinado que son tóxicas, como el lauril sulfato de sodio. Tenemos el lauril éter sulfato de sodio también, el triclosan, por ejemplo. Hay sustancias llamadas como la dietanolamina, como la trietanolamina también, colorantes artificiales, parabenes, lactatos, en fin, espesantes y una cantidad de sustancias químicas innecesarias, cuando ya en el mercado existen productos elaborados por plantas que están certificadas como para productos en procesos orgánicos. Entonces,
La tendencia es esa. Si tenemos nosotros crema dental sin sustancias químicas, pues utilicémoslas. Si sabemos del mercado de productos jabones para la piel, como el caso de GanoFresh, que es un producto elaborado a base de papaína, aloe vera, vitamina E y Ganoderma Lución, pues utilicémoslos y afeitémonos también con este producto y le vamos nosotros restando prácticamente esta generación de radicales libres al cuerpo humano. Otro de los procesos en los que se incurre también, digamos, inconscientemente, se incurre prácticamente, es el tema alimentario. Aquí hay otros factores como las carnes químicas, una cantidad de carnes que se consiguen en diferentes mercados, como los mercados de consumo masivo, por ejemplo, que tienen una gran cantidad de sustancias para el levante de estos animales. Estoy hablando de animales vacunos, no solamente vacunos, ni diferentes tipos de carnes como los pollos, etcétera, en donde se presenta una cantidad de hormonas estrogénicas, antibióticos, antiparasitarios, multivitamínicos, químicos, etcétera, que van depositándose también en este tipo de proteínas y también van agregándose al aporte en diferentes órganos del cuerpo humano a través del proceso de distribución. También otro de los productos muy reconocidos en el mercado, que las personas tienen la idea de que son productos inofensivos, los enlatados. Sencillamente, cuando un producto orgánico, como puede ser un atún, un tomate, pueden ser unos maíces, pueden ser cualquier tipo de producto orgánico que tenga contacto con el interior de una lata, pues se va a generar un lixiviado de aluminio. Estos lixiviados de aluminio han arrojado una sustancia muy peligrosa que es la BPA o el famoso bisfenol A, sobre todo muy peligrosa y altísimo riesgo de producción de cáncer en mujeres en embarazo y bebés menores de 1 año de edad. Este bifenol A prácticamente ha capturado la atención de las sociedades médicas y de las organizaciones como la OMS a nivel mundial, porque hacen presencia también en los papeles químicos de los cajeros automáticos, en los papeles químicos que se entregan en los diferentes supermercados, y esa partecita que se vuelve oscura al roce del contacto, prácticamente ese es el bifenol A. Si usted quiere probar la agresividad de este papel, sencillamente agréguele un poquitico de calor con un fosforito e inmediatamente usted ve cómo el bifenol A va a emerger inmediatamente un color negro oscuro. Otro de los productos que ha inundado los hogares en el mundo, no estoy hablando solamente de Latinoamérica ni Colombia, son las famosas colas, las guerras de las colas. Esta bebida que ustedes ven en pantalla prácticamente es una bebida, la bebida negra, es una bebida que ya se ha determinado que tiene prácticamente un principio activo llamado el ácido fosfórico, un ácido fosfórico con un pH ácido de 1, o sea, muy agresivo prácticamente, y altísimas cargas de azúcar. Prácticamente un vaso de 300 mililitros puede contener hasta 8 o 10 cucharadas de azúcar, azúcar industrializada prácticamente. Adicionalmente, jarabe y otro tipo de compuestos que se llaman fórmulas secretas que tengan la plena seguridad que no tienen nada que ver con nutrientes. Este tipo de alimentos, mal llamados alimentos, que para mí no son alimentos y obviamente no son alimentos, están clasificados como nutrientes, pueden ser alimentos pero no son nutrientes. Alimento es todo lo que entra por la boca, ¿cierto? Y nutrientes es todo lo que genera transferencia de energía y oxigenación y que hay también erradicación o neutralización de radicales libres. Este tipo de bebidas son ricas en fosfatos, azúcares, saborizantes artificiales como el aspartame y otro tipo de edulcorantes que hacen presencia en estas bebidas. En los pescados, pues prácticamente se refiere al tipo de peces de cultivo, donde tienen el mismo proceso de industrialización de las carnes y los pollos, pues hace presencia, se han descubierto pues presencia de agentes contaminadores como antibióticos, plaguicidas, pesticidas y diferentes tipos de sustancias químicas en estos peces de cultivo prácticamente. Las carnes frías, los famosos jamones, este tipo de carnes, pues prácticamente se ha venido hablando hace aproximadamente unos 12, 15 años, la altísima preocupación de sustancias como el metabisulfito de sodio, por ejemplo, y estas altísimas cargas de sodios. Se han podido determinar que estas
alimentos prácticamente hacen presencia entre más de 80 a 120 sustancias químicas, y todas pues son sustancias tóxicas, y que este tipo de carnes son reprocesos de, de altos desperdicios de grasas animales, que son grasas saturadas prácticamente, se reprocesan con muchos químicos para darle color, sabor, consistencia, inclusive olor a carne. Tenemos las crispetas, pero son las palomitas de maíz que vienen para microondas. Sencillamente es como un tip más para la salud. Ese revestimiento que viene de la bolsa interna es un revestimiento de teflón que al contacto con las altas temperaturas que genera un horno microondas se descompone una sustancia muy peligrosa, cancerígena también, llamado el ácido perfluorocanoico. Las papas fritas, pues reprocesadas obviamente, ya precalentadas a altas temperaturas, hacen presencia también de acrilamidas y son elaboradas con aceites hidrogenados, también tienen un alto contenido de grasas y de calorías. Aquí está el famoso aspartame, que es un irritante neurológico, no es fructosa, no es nada natural, sencillamente azúcar química asociada a diferentes tipos de tumores cerebrales. Se ha evidenciado que también incrementa el colesterol, el riesgo también de promotor de migrañas y debilidad. Aquí está otro de los productos muy reconocidos y muy consumidos, como son las azúcares industrializadas. Que básicamente sí es tomada de un producto natural como es la caña de azúcar, pero sometida a una cantidad de procesos químicos y así salen al mercado, y donde se ha podido evidenciar que el consumo excesivo de este tipo de azúcares pues inhibe el sistema inmunológico, altera el equilibrio del sodio y potasio, que son minerales esenciales para el cuerpo, causa hiperactividad en los niños, ansiedad, fatiga en pues, niños y adultos obviamente, aumenta el peso, etcétera. No es una preocupación para nosotros. Estos son productos llamados frutas y verduras sucias. No es una preocupación acá en Colombia ni en Latinoamérica, pero es un artículo, un reporte que tomé de una revista canadiense, y prácticamente la focalización del agro a la industrialización ha permitido que sociedades muy importantes como la Asociación Canadiense del Cáncer sugieren que hay una posible conexión de este tipo de frutas y verduras con plaguicidas que tienen relación con cánceres como linfomas, cánceres como de próstata, cánceres de testículo, páncreas, pulmón y otro tipo de cánceres en piel. Entonces, te digo, pues no es la preocupación de nosotros, pues sí se manejan plaguicidas y pesticidas, pero no en los altos volúmenes que se exageran en el tema de procesos industriales prácticamente. Adicionalmente, si nosotros tenemos conciencia de cómo se adquieren inconscientemente esta reacción de radicales libres, adicionalmente al proceso biológico, al proceso químico que aportamos en la limpieza de nuestro cuerpo, a procesos alimenticios. Para el ejemplo, Bogotá, prácticamente el año pasado, según el reporte de la alcaldesa de Bogotá, 2.000 muertes han sido atribuidas al tema de contaminación ambiental. Y estamos hablando prácticamente que la bibliografía indica que el 86% de las emisiones provienen del transporte, seguida también de otro porcentaje bien importante como es el 8% de combustibles industriales. Es así como se han podido determinar que estas partículas, cuando este tipo de materias de tamaño microscópico, que son partículas suspendidas en el aire, se han podido evidenciar dióxido de nitrógeno, ozonos, dióxido de azufre, dióxido de carbono, monóxido de carbono, metanos, etcétera. Entonces, básicamente, si ya vamos tomando conciencia del desbalance de adquisición de sustancias químicas que generan una cantidad de radicales libres frente al balance del aporte nutricional de antioxidantes, que son las sustancias naturales que bloquean esta reacción de radicales libres, pues vamos nosotros entonces vamos a ir compensando, bueno, qué tanto aporte le hago yo diariamente a mi cuerpo de nutrientes ricos en antioxidantes. Obviamente, los nutrientes que pueden hacer acción antioxidantes pueden ser la vitamina E, la vitamina C,
betacaroteno, por ejemplo, los flavonoides, que son altamente también antioxidantes, pero ¿cómo hacemos para adquirirlos si nosotros tenemos malos hábitos alimenticios desde que iniciamos con la primera comida del día, que es el desayuno? Igualmente, si ya nosotros le estamos agregando eh, hábitos no muy saludables, como es el hábito del cigarrillo, pues prácticamente el cigarrillo contiene más de 4.000 sustancias químicas, de las cuales 200 son venenosas y 40 de ellas cancerígenas, sustancias que prácticamente de pronto recuerdo en este momento, pues el alquitrán, que ya saben que es cancerígeno, hidrocarburos aromáticos, también está la nicotina, el fenol, está el cresol, está el ácido acético, por ejemplo, el amoníaco, el arsénico, hace presencia el bencenos también, cloruro de vinilo, metano, monóxido de carbono, nicotina, níquel, polonio, etcétera, una cantidad de sustancias químicas, porque imagínense 4.000 sustancias que ahora se nombran. Otro de las recomendaciones que hace la OMS, que ya hay un porcentaje ya definido a nivel mundial, son las exposiciones prolongadas a factores del sol, donde prácticamente se han determinado diferentes tipos de cánceres de piel, dadas las condiciones de exposiciones durante mucho tiempo, muchas horas al día al sol, prácticamente. Eso ya no es secreto para nadie. El consumo ya del alcohol, pues prácticamente el consumo prolongado del alcohol aumenta muchas probabilidades en el cuerpo humano, pues sangrado el estómago, el esófago, inflamación y daños de páncreas, por ejemplo, el daño del hígado. Cabe regalarles un tip prácticamente, y es que una copa de 30 40 milímetros de alcohol, llámese aguardiente, ron, tequila, whisky, alcohol, prácticamente se metaboliza a nivel hepático en 7 horas, no siendo directamente relacional que a mayor consumo de alcohol, pues aumente la velocidad del hígado. El hígado no entiende eso, sencillamente se toma sus 7 horas por cada 30 mililitros. Entonces, si nos tomamos 30, 40 traguitos de 30 mililitros, pues entonces vamos a multiplicar por 7 horas, estamos hablando de más de 280 horas, es decir, más de 10 días metabolizando 30 traguitos de una parranda. Si esto se hace con frecuencia semanalmente, pues con el paso del tiempo es que van apareciendo las diferentes patologías del hígado, del colon, de cabeza, cuello, mamas, inclusive. Entonces, otro de los factores donde también hay que tener importancia de la oxigenación celular es el estrés. El estrés produce la reacción de unas sustancias llamadas catecolaminas, dentro de las cuales están clasificadas la adrenalina, por ejemplo, el cortisol, por ejemplo, otro tipo de sustancias que son sustancias esenciales para, se llaman sustancias de emergencia, o mejor, hormonas de emergencia, cuando el cuerpo esté en peligro en un momento dado, pues el subconsciente a través del cerebro da la orden de la segregación de este tipo de sustancias. Por ejemplo, si me ataca un perro, prácticamente yo no voy a ponerme a concientizarme que se me viene un perro, voy a pensar qué voy a hacer, me voy por acá o por acá, no, sino sencillamente se segrega esta orden, se ordena esta orden de segregación inmediata de catecolaminas para que usted corra, se defienda o se quede quieto. Entonces, pero tiene la potencia muscular de este tipo de segregación hormonal. Entonces, eso se hace por segundos prácticamente, porque si usted llega y pega la carrera y se sube a un árbol, pues el perro le ladrará 5 minuticos y se va, y se aburre y se va. Entonces, cuando ya usted ve que se baja el nivel de estrés y vuelve a la normalidad la segregación de este tipo de hormonas. El proceso es cuando nosotros mantenemos mucho tiempo en procesos de estrés, y es cuando aparecen los diferentes tipos de enfermedades. La OMS le atribuye casi el 80% de las enfermedades a este tipo de procesos de estrés. Entonces, afortunadamente, pues nosotros tenemos acá en Colombia un gran producto que llegó hace aproximadamente 4 años, que es el Cordyceps sinensis, un hongo muy reconocido en la medicina tradicional china, gracias a sus múltiples propiedades, conocido también en Japón como chokutazo, por ejemplo. Chokutazo, ya les digo el nombre del producto en japonés o en chino. Esto básicamente se dio hace más o menos 1200 años bajo la observación de esos animalitos que ustedes ven en pantalla, son los yaks. Los yaks pues, ya habían sido
animalitos adiestrados para la agricultura, para el agro allá en los valles, de los valles tibetanos y el Himalaya prácticamente. Una tribu que se destacó mucho fue la tribu de Qinghai, en donde se pudo observar que en épocas de primavera ellos dejaban libres a los yaks y los yaks retornaban a sus ambientes naturales, que son las alturas por encima de 3.400 metros sobre el nivel del mar, que es donde provienen, y prácticamente allá ellos buscaban una hierba especial. Duraban todo el tiempo de primavera pastoreando, y cuando bajaban nuevamente a las tribus, cuando retornaban a las tribus, llegaban con una potencia y un comportamiento atípico a los demás animales. Prácticamente estos animalitos se reproducían en épocas fuera del celo. Estos animales era una reproducción de altísima calidad. Así fue como pudieron evidenciar los pobladores de estas tribus que el producto tenía una altísima eficacia para el incremento de la libido en los dos géneros, tanto hombres como mujeres prácticamente. ¿Y de dónde viene este hongo? El hongo de Cordyceps sinensis, pues tiene un proceso natural muy bonito, una metamorfosis prácticamente muy interesante, y ahí es cuando se le llama insecto de invierno y hierba de verano. Esa mariposa que ustedes ven en pantalla se llama la polilla fantasma, o puede ser también la mariposa murciélago, también cambian los nombres dependiendo de la parte donde se haya identificado. Prácticamente esta polilla se puede encontrar entre los 3.500 y los 6.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y prácticamente son muy escasos estos hongos, dadas las condiciones de falta de oxigenación, este tipo de condiciones de altura y agresividad del clima. Crecen principalmente en el Tíbet, en las alturas de Japón. Se han encontrado también en algunas partes de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Rusia, Italia, Kenia y Tanzania, por ejemplo. Cuando esta polilla coloca el huevito, surge la larva, y la larva previamente ya se ha diseminado la espora del hongo de Cordyceps sinensis en épocas anteriores a los inviernos, y esta larvita va absorbiendo estas esporas del hongo de Cordyceps sinensis, y estas esporas, al ser absorbidas o al ser consumidas por la larva, van también comiéndose a la larva por dentro, de adentro hacia afuera. De ahí es cuando la larvita, que viene a ser animal, pasa a ser vegetal. A eso se le llama yarzabumba en el idioma ya tibetiano. Y también pues en Japón como tochucazo. Es decir, así como usted encuentra Cordyceps sinensis en diferentes revistas, también estudios, análisis, metaanálisis con este nombre, también lo pueden encontrar también en esas revistas con el nombre de tochucazo también, cuando hace referencia al hongo de Cordyceps sinensis. También hay estudios bajo este nombre. Prácticamente es un hongo que, debido a su rareza y a los excelentes resultados curativos, prácticamente se han concentrado muchos estudios. Hay más o menos unas 320 especies de hongos de Cordyceps sinensis, pero los estudios se han prácticamente concentrado en el Cordyceps sinensis y otro que se llama Cordyceps militaris. El Cordyceps militaris se ha podido evidenciar en las selvas amazónicas. Estos son hongos, se llaman entomopatógenos, significa que son hongos que infectan directamente insectos. En el caso del Amazonas, este hongo infecta, es una hormiga especial del Amazonas, y ahí es donde inicia la proliferación del hongo en las selvas del Amazonas del Cordyceps militaris. Prácticamente dado la alta eficacia y la efectividad del consumo del hongo de Cordyceps sinensis, pues la gran mayoría de los estudios se han podido focalizar en este hongo de Cordyceps sinensis, pero como por tema de cultura, pues es importante que sepan que hay más de 320 hongos prácticamente, y que hay diferentes tipos de Cordyceps, como el Cordyceps gani, el Cicadicola y otro tipo de hongos que han sido ya reconocidos por su rareza y por sus efectos curativos. ¿Cuál es la parte interesante de este hongo? ¿Por qué estos hongos son tan asediados? Por los componentes prácticamente. Dentro de los componentes se ha podido evidenciar la presencia de nucleócidos, en donde hacen participación algunas sustancias llamadas adenosinas, son moléculas, mejor adenosinas. Las adenosinas tienen unas propiedades maravillosas, entre otras propiedades cardiovasculares, son protectores cardiovasculares.
las adenosinas del Cordyceps sinensis son las que inducen al control de la tensión arterial, inducen a que haya efectos de agregación plaquetaria en la íntima arterial, induce también a que no haya formación de trombos, entre otros. Adicionalmente, contienen cordycepinas, ácido cordicéptico, polisacáridos como el Ganoderma lucium, con unas acciones específicas también como antiinflamatorias, antioxidantes, y es cuando nosotros estamos hablando de la gran importancia del consumo de antioxidantes para que haya un bloqueo de la reacción de los radicales libres. También los estudios han evidenciado que los polisacáridos de Cordyceps sinensis tienen un mecanismo de acción importantísimo en procesos de enfermedad de cáncer, una acción antitumoral y antimetastásica. Dentro de los demás componentes como los esteroles, los últimos estudios, los últimos 10 años prácticamente, se ha evidenciado también una acción antitumoral de los esteroles, es decir, no solamente los polisacáridos. Dentro de los esteroles está el ergosterol, que es un promotor de la vitamina D2, el cual es excelente absorbente del calcio para cuando hablemos de salud ósea también. Otro de los componentes importantes y que son esenciales para la nutrición celular están las proteínas, las vitaminas, los minerales y los aminoácidos, que son la esencia prácticamente de la construcción de proteínas. Dentro de las indicaciones que se han podido evidenciar con Cordyceps sinensis prácticamente, existen algunos estudios en donde se puede evaluar la actividad en mejora en la función sexual y reproductiva. A esos estudios que ustedes ven resaltados entre paréntesis con rojo, prácticamente son algunos de los estudios donde hacen referencia cómo el consumo habitual de Cordyceps sinensis aumenta la libido y aumenta obviamente la actividad sexual y se restauran también las disfunciones reproductivas alteradas en ambos géneros en humanos. Y también hay una relación con la potencialización de la liberación de testosterona en el plasma a través de la ruta del adenosíntrifosfato, donde se puede evidenciar también la acción de aumento de la libido. Entonces, prácticamente estos fueron de las primeras indicaciones ya evidenciadas hace más de 1200 años en las inmediaciones del Himalaya, en el Tíbet, prácticamente. Estos son algunos de los componentes y algunas de las actividades, o mejor, bioactividades de los componentes de Cordyceps sinensis. Los voy a anunciar, a generalizar. Prácticamente los nucleócidos de Cordyceps sinensis tienen diferentes tipos de actividades anticancerígenas. Ustedes pueden evidenciar los estudios que están subrayados en azul. Se le han podido evidenciar actividades inmunomoduladoras, significa que se potencializa la actividad de las células del sistema inmunológico y se restauran las funciones inmunitarias. Aquí es importante prácticamente mencionar que ante esta amenaza que tenemos nosotros actualmente de viral, obviamente por el coronavirus, con la terrible enfermedad del COVID-19, prácticamente uno de los mecanismos de acción del coronavirus es inhibir la segregación prácticamente de sustancias importantes para la defensa del ataque de los virus, y prácticamente lo que hace el Cordyceps sinensis es estimular estas células para que se evite prácticamente la proliferación de virus. No solamente estamos hablando del coronavirus, sino de diferentes tipos del virus, como el virus del SIDA, el virus del papiloma, el virus del herpes zóster y actividades virales ya conocidas como diferentes tipos de virus que han atacado a la humanidad. Dentro de este tipo de proceso, de mecanismo de acción, es la inhibición de la proteasa, que es una capa de grasa, digámoslo así, importante para la reproducción del virus a nivel orgánico en cualquier tipo, en cualquier biosistema, en este caso el cuerpo humano. Adicionalmente, también se han podido evidenciar actividades antitrombóticas, es decir, que se inhibe prácticamente la agregación de placas a nivel de la íntima arterial. Otro de los componentes, el ergosterol, también adicionalmente a las indicaciones como antitumorales, también tienen actividades antifúngicas, es decir, evita
la patogenicidad de los hongos, patógenos obviamente, y acciones antimetastásicas. Ahí están pues básicamente estudios como Maxwell y colaboradores, como Puig y colaboradores, y también se destaca la actividad de los esteroles como actividades hipoglucemiantes. Pero ojo con esta aclaración. Este tipo de actividad hipoglucemiante se ve cuando hay presencia de hiperglicemia, es decir, no es que una persona sana que tenga regulada la glicemia en sangre prácticamente se induzca a la hipoglicemia, ¿no? Sencillamente esto es uno de los productos adaptógenos. Hay solamente 11 productos que se han podido identificar a nivel mundial como productos adaptógenos. Entre esos está Cordyceps sinensis y está el Ganoderma lucidum. Este concepto de productos adaptógenos surgió prácticamente hace más de 60 años, en la época de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, cuando inició la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. El gobernante de esa época, ruso, Stalin, convocó varios científicos y prácticamente la investigación estaba en cabeza de un científico de nombre Nikolai Lazarov, y prácticamente ahí fue cuando se pudo evidenciar una investigación entre más de 3.700 plantas de la naturaleza. Y prácticamente de esas 3.700 plantas se pudo evidenciar 11 productos que tenían unas características especiales a las cuales le dieron el nombre de productos adaptógenos. Estas características es que son productos bidireccionales, significa que son productos que inducen a que hayan una homeostasis, o mejor, un equilibrio de los sistemas del cuerpo humano. Es decir, que todo se llama bidireccional, que todo lo que está alto lo regula o todo lo que está bajo lo regula. ¿Qué puede estar alto? Pues la glicemia, la tensión arterial, los triglicéridos, el colesterol, el ácido láctico, el ácido úrico, entre otros. Entonces se induce a la regulación de este tipo de sustancias bioquímicas. Y lo mismo, si están bajas, las induce también a que se regulen, porque si estamos hablando de una hipotensión o una hipoglicemia, pues también es el extremo también patológico. Dentro de este tipo de propiedades también se destaca la de los polisacáridos como actividades antioxidantes, y por eso pues prácticamente inicié yo con la charla de cómo adquirimos nosotros sustancias químicas que inducen una reacción de radicales libres, en donde lo único que científicamente y comprobadamente se ha evidenciado que controla o neutraliza la actividad de la reacción de radicales libres son las sustancias llamadas, las moléculas mejor llamadas antioxidantes. Adicionalmente, se ha podido evidenciar un efecto protector renal, es decir, se alivian insuficiencias renales crónicas, también tiene actividades anticancerígenas, entre otras. Otro tipo de sustancias muy importantes que hay que destacar también, los alcaloides, las proteínas, las naftoquinonas, en donde se han podido también evidenciar nuevamente a través de este tipo de proteínas actividades antivirales. Aquí está un estudio pues, de efectividad en la enfermedad del VIH, y prácticamente que fue otra de las pandemias de los años finales de los 70, inicios de los 80, donde se proliferó esta patología, y hoy por hoy se utilizan productos farmacológicos llamados retrovirales. Y prácticamente estos productos tienen el mecanismo de acción que lo tiene de una manera natural el consumo de Ganoderma lucidum y el consumo de Cordyceps sinensis, que es prácticamente bloquear o inhibir la acción de la proteasa a nivel viral, prácticamente para evitar la proliferación de estos virus en cualquier tipo de sistema como el sistema humano. Vitaminas, minerales, proteínas, enzimas, carbohidratos y una cantidad de sustancias adicionales. Aquí es cuando quiero hacer el empalme de por qué consumir Ganoderma lucidum junto con Cordyceps sinensis. Pues básicamente soy una de las personas en donde promuevo muchísimo esta combinación, dadas las condiciones naturales de aportes terapéuticos. Ganoderma lucidum prácticamente ha podido demostrar que el 45% de los componentes de Ganoderma lucidum son polisacáridos. Los polisacáridos son unas moléculas esenciales para la salud celular, obviamente celular, de tejidos, de órganos, de sistemas, obviamente.
Y aquí es cuando se han podido también evidenciar acciones antitumorales, acciones antibacterianas, antivirales, antiinflamatorias. Ustedes saben que todas las enfermedades pues tienen consecuencias inflamatorias. Aunado con más o menos los polisacáridos de Ganoderma lucium son aproximadamente 200 moléculas. Otras sustancias esenciales para la salud celular se llaman los triterpenoides o los triterpenes. Son aproximadamente 155 moléculas que también tienen propiedades específicas como reguladoras de procesos bioquímicos como tensión arterial, triglicéridos, colesterol, etc. Adicionalmente, se han podido evidenciar ergosteroles, interferones. No es que el producto promueva los interferones. Resulta que cuando ingresa el virus del coronavirus al cuerpo humano, uno de los mecanismos de acción del virus es bloquear bloquear la acción de los interferones. Entonces, aquí es cuando se ha podido evidenciar a través de estudios, tanto de Ganoderma como de Cordyceps sinensis, que se promueve la segregación con el consumo de estas sustancias y parte de las actividades de la activación de las células del sistema inmunológico es la de la segregación de interferones, que son un mecanismo de defensa importante para procesos virales, no solamente estamos hablando de coronavirus, sino también lo mencioné anteriormente en SIDA, herpes, papiloma humano, etc. Actividades, perdón, moléculas como son aminoácidos, minerales, vitaminas, carbohidratos, ácidos organoéricos, el germanio orgánico con unas excelentes mecanismos de acción, como acciones apoptóxicas, que son aquellas acciones que inducen a la programación de la muerte de células cancerígenas, entre otras. ¿Cómo podemos evidenciar que Ganoderma lucium contiene 400 moléculas identificadas? Ustedes pueden buscar en la Biblioteca Pública de Salud, pues, PubMed. Aquí hay un estudio realizado en el año a finales del 2018, en donde se pueden evidenciar los componentes biológicamente activos de Ganoderma lucium. Entonces, el resumen menciona que Ganoderma lucium probablemente contiene 400 componentes, pueden ser más. Biológicamente activos, entre los que están los ya mencionados, que son los polisacáridos, triterpenoides, proteínas, enzimas, esteroles, ácidos grasos, vitaminas, minerales, que demuestran tener varias propiedades terapéuticas para controlar diferentes enfermedades. Es así que se ha podido evidenciar que dentro de estas propiedades terapéuticas está el control de diferentes enfermedades inducidas o que incluyen prácticamente las del sistema inmunológico, el cáncer, la diabetes, tiene acciones antioxidantes, acciones antiarterioscleróticas, es decir, que evitan la formación de trombos y la agregación plaquetaria a nivel arterial. Bueno, ya me llegaron los 40 minutos. Muy bien. Y prácticamente acciones antiinflamatorias, antimicrobianas, antivirales, hepatoprotectoras, entre otras. Ya para terminar, quiero mencionarles algunos de los resultados del Cordyceps sinensis. Cordyceps sinensis se pudo evidenciar su existencia hasta 1983 en Occidente, ya cuando había sido milenariamente consumido en Asia. Prácticamente fue gracias a unos resultados de Juegos Olímpicos Nacionales en Beijing del año 1993. Y ahí es cuando 19 atletas de un mismo equipo rompieron diferentes marcas mundiales, más o menos varias marcas mundiales. Ahí están los 500 metros, los 3000, los 10.000 metros. Y esta corredora que ustedes ven en pantalla, de nombre Juan Suncia, corrió los 10.000 metros, llegó 42 segundos más rápido que cualquier otra mujer en el mundo y llegaba sin fatiga. De la misma manera le pasaba a sus compañeros atletas que también batieron otros récords mundiales, llegaban a las metas, llegaban sin fatiga. Entonces, cuando esto fue observado por los diferentes directivos de los Juegos Olímpicos, fueron sometidos a pruebas de doping. Cuando las pruebas salieron negativas, capturó obviamente la atención de la prensa occidental, y ahí fue cuando se evidenció que estos deportistas estaban sometidos a una dieta especial que incluía Cordyceps sinensis. ¿Y que hace prácticamente el producto? Ahí es cuando se induce, prácticamente se explica el proceso bidireccional del producto Ganoderma lucium y el efecto bidireccional del Cordyceps sinensis. Es decir, cuando una persona hace muchísimo deporte,
se puede inducir a que se genere una cascada. Prácticamente esta cascada se llama la acidosis láctica, es decir, alta producción de ácido láctico, que es lo que genera el agotamiento muscular. Entonces, básicamente, ahí es cuando hace referencia a las propiedades adaptógenas, es decir, antiestrés, y se mantienen reguladas estas producciones bioquímicas como la del ácido láctico, entre otros. Aumenta la capacidad de resistencia y fuerza, obviamente, el consumo de estos productos. Aquí tengo un estudio de cómo deportistas, ciclistas de alto, aquí está en español, hay una evaluación de entrenamiento de ciclistas de resistencia en donde consumieron Ganoderma lucidum combinado con Cordyceps sinensis. Y aquí hay algunos de los resultados de este estudio. La combinación de los dos estudios prácticamente lo que evidenció fue que se puede aumentar la producción de energía y reducir los periodos de recuperación tras el esfuerzo extremo. ¿Qué pueden evidenciar estos estudios? Entonces, prácticamente las principales razones para poder tomar suplementos dietéticos diarios es mantener una buena salud, mejorar la homeostasis y crear las condiciones para reducir el riesgo de enfermedades. Entonces, a medida de los últimos 10 años, prácticamente ha habido una creciente demanda del mercado en la búsqueda de diferentes compuestos naturales, efectivos, no tóxicos, con propiedades antioxidantes y ergogénicas. Por ejemplo, se ha convertido en un tema de creciente interés. Este artículo que ustedes ven en pantalla prácticamente describe mejor una combinación específica de Ganoderma lucidum con Cordyceps sinensis, hongos ambos, y que puede ayudar a mejorar el rendimiento de los atletas de resistencia. Aquí se pudo evidenciar que en una breve prueba de 3 meses, estos dos hongos, tanto Ganoderma como Cordyceps, consumieron 3 cápsulas diarias de Cordyceps sinensis y 2 cápsulas diarias de Ganoderma lucidum, 7 voluntarios varones sanos de entre 30 y 40 años y todos ciclistas amateurs que participaron en las carreras ciclísticas. Y ahí es cuando se pudo evidenciar lo que ustedes pueden ver en pantalla. Se aumentó la producción de energía metabólica, se incrementó la potencia muscular, se redujeron los tiempos de recuperación muscular y se favoreció también la eliminación del ácido láctico. Aquí está la conclusión del estudio prácticamente. Una excelente relación que hubo entre el cortisol y la testosterona, siendo pues la testosterona una hormona viralizante exclusiva no solamente del género masculino, sino también fundamental en la salud sexual de las mujeres y también con unos efectos anabólicos en deportistas, es decir, aumenta la masa muscular, la fuerza muscular, incrementa la densidad ósea y estimula el desarrollo de óseo también. ¿Qué hace el cortisol? Pues prácticamente cuando hay alta presencia de cortisol es cuando se reduce la síntesis de proteínas, se aumenta la degradación y también inhibe la respuesta inmunitaria. Aquí está ya el efecto de la relación de lo que es mantener el control tanto del cortisol, tanto como la testosterona, y se puede pensar que después de 3 meses de suplementación, prácticamente la actividad antioxidante se midió cuantificando la capacidad de eliminación del suero humano, tanto de radicales libres sintéticos, y después de esos 3 meses de suplementación, los datos demostraron una mayor capacidad de eliminación de radicales libres en el suero de los atletas después de la carrera, y así protegiendo a los atletas del famoso estrés oxidativo, entre otras conclusiones. Otros estudios randomizados, cruzados, aleatorios. Este es un estudio asiático prácticamente elaborado con aproximadamente 30 hongos determinados como terapéuticos. Se pudo evidenciar la alta actividad antibacterial, anticándida, antiinflamatoria, antioxidante, antitumoral, antiviral, azúcar, presión arterial, reductor de colesterol, tónico hepático, renal, etcétera. Tanto el Ganoderma lucidum, como ustedes pueden ver acá, con un 99% de cobertura de estas enfermedades, y un 96% aproximadamente Cordyceps sinensis. Una razón más para combinar estas dos moléculas importantísimas, estos dos hongos importantísimos para la salud. Bueno, familia, eso es todo de mi parte. La noche de hoy les agradezco muchísimo la atención. Qué bien, mi Platino, definitivamente una información muy contundente. Creo que podemos dar espacio a unas preguntitas que tengo acá que nos hicieron en el chat como para darle paso final a este poderoso espacio. Y de pronto, mi Platino, recomendar que tú, a través de tu experiencia y todo,
cómo es el tema de la desintoxicación, si es viable para que el producto funcione mejor, que nos cuente un poquito sobre eso. Y te voy a hacer las 5 preguntas como juntas porque son muy parecidas y yo creo que en una sola respuesta bien contundente lo podrías manejar. Hay una pregunta que nos dice una empresa, una persona que está en sala, dice que si ayuda a mejorar el herpes y con cuál de los productos se puede manejar. La otra es para un cáncer de útero, ¿qué recomiendas? ¿Cuál de los productos? Hay otra que para una niña de 3 años con síndrome de West infantil. Y para una persona con EPOC, ¿qué producto recomiendas? Y que si el Cordyceps tiene alguna contraindicación. Son como las preguntas puntuales que hay en sala. Bueno, prácticamente estas preguntas se hicieron antes de la exposición, porque me enfoqué mucho en el tema de antioxidación, pero bueno, específicamente hay diferentes tipos de actividades antivirales, como lo expliqué anteriormente, ya para cubrir el tema de SIDA, papiloma humano, herpes zóster, herpes labial, herpes genital y otro tipo de SARS, por ejemplo, otro tipo de enfermedades virales, pues el virus prácticamente, hagan cuenta usted, un puño, tamaño de un puño, es una bacteria. Y usted para ver una bacteria tiene que verla microscópicamente. La punta de este lápiz frente a ese puño es el tamaño del virus, para que tenga una relación en cuanto al tamaño. Entonces, toca ya con microscopios especializados, electrónicos, etcétera, de altísima potencia. El virus prácticamente no tiene ningún tipo de eficacia el uso de antibióticos. El antibiótico es única y exclusivamente para usar con bacterias, ¿de acuerdo? Entonces ustedes pueden escuchar que hay bacterias aerobias, bacterias anaerobias, gram positivas, gram negativas, ¿sí? Como Escherichia coli y otro tipo de bacterias. Pero el tema del virus, por ser un microorganismo, prácticamente yo lo tomo como de una estructura muy simple. Dentro de su estructura tiene una envoltura que se llama la proteasa. Lo que hace prácticamente la acción de estos productos, tanto el Ganoderma lucium como el Cordyceps sinensis, no es atacar directamente el virus. Es decir, supongamos que esto es un tubo de ensayo. Este es el agüita acá para bajar un poquitico acá. ¿Sí? Es un tubo de ensayo. Toman una célula con cualquier tipo de los virus que he venido mencionando. Le aplican un retroviral y actúa directamente en el tubo de ensayo. Si a ese mismo tejido, con virus, con papiloma o con herpes o con SIDA, le aplican directamente el hongo de Cordyceps sinensis o el Ganoderma lucium, no va a pasar absolutamente nada. Significa que el producto actúa una vez absorbido y actúa una vez ya distribuido en el organismo directamente desde el sistema inmunológico, obviamente optimizando la actividad de las diferentes células del sistema inmunológico como los linfocitos T, los macrófagos y todo este tipo de células para que actúen y se defiendan naturalmente contra cualquier tipo de virus. Eso es más o menos la explicación generalizada del mecanismo de acción de los dos productos, no solamente en herpes o la famosa culebrilla, sino en diferentes tipos de virus, llámese coronavirus, llámese virus herpes, SIDA o llámese también papiloma humano, ¿de acuerdo? En los temas de cánceres, pues prácticamente si nosotros revisemos. Vamos a compartir pantalla aquí para esa pregunta. Creo que tenemos un poquito de tiempo para navegar, ¿cierto? Claro. Primero tengo que dejar de compartir, ya dejé de compartir. Entonces ahora Sí. vamos a navegar un momentico. Vuelve a compartir. Entonces me meto aquí y vamos a compartir. Aquí vamos a meternos por acá. Y metémonos acá en Google. Entonces busquemos Ganoderma lucium. Perdón, vamos a buscar mejor PubMed.
por ejemplo, PubMed, que es la Biblioteca Pública de Salud de los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, miremos aquí PubMed, estamos a la página principal. Listo. Entonces, ustedes colocan aquí Ganoderma lucium, cáncer. Y en este momento, lo estamos viendo en directo prácticamente, hay 2.356 referencias con respecto al uso del Ganoderma lucium en la enfermedad del cáncer. Ustedes pueden picar cualquiera de las referencias prácticamente. Y aquí, por ejemplo, vamos a darle enter a esta. ¿Qué dice? Prácticamente, entonces, actividades químicas y bioquímicas, preclínicas y clínicas estudiados con Ganoderma lucium, los polisacáridos de Ganoderma lucium prácticamente en el tratamiento de miopatías y diferentes enfermedades y otras enfermedades en China. Entonces, eso es un estudio generalizado prácticamente en donde no solamente hablan de cánceres, sino diferentes tipos de enfermedades que hacen alusión a los polisacáridos de Ganoderma lucium. Es decir, los polisacáridos de Ganoderma lucium, como lo expliqué anteriormente, son los responsables de los diferentes tipos de enfermedades de resultados apoptósicos, es decir, inducen a que haya una muerte programada celular de las células cancerígenas. Entonces, no solamente cáncer de útero, ya pongamos en el caso de mi familia, lo hemos podido evidenciar en cáncer de mama, o sea, en el caso de mi familiar fue un tema de proceso única y exclusivamente de consumo de Ganoderma lucium, Cordyceps sinensis y Excellium en altas cargas eran 4 cápsulas de cada una 2 veces al día, y donde no hubo necesidad de tratamientos oncológicos, ni quimioterapias, ni radioterapias, sino sencillamente pasaron 5 o 6 meses, un tumor de 25 milímetros, al cabo de 5 meses se redujo a 6 milímetros, y en vista de eso, que no había pasado nada, lo que el oncólogo había dicho, que iba a doler mucho, que se iba a enrojecer, que iba a crecer el tumor, que se iba a deprimir, que no pasó absolutamente nada, y en vista que no pasó nada, y sí estábamos con ese consumo alto de cargas del producto, sencillamente dijimos, pues hagamos otra mamografía, y ahí fue el resultado que en 5 meses de consumo se redujo de 25 a 6 milímetros y perdió su consistencia. Ahí fue cuando se tomó la decisión de una cirugía ambulatoria para eliminar ya lo último que quedaba de este tumor. Entonces, básicamente hemos evidenciado muchos casos en diferentes tipos de cánceres, pero prácticamente esos casos hay que tratarlos directamente. Pues si usted prefiere con los médicos de su equipo que lo sugieran el consumo como debe ser, pues en el caso mío, pues prácticamente lo manejamos así, de esa manera. ¿Y la otra pregunta cuál era? Y la otra pregunta fue con EPOC. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad pues atípica ya en estos tiempos, prácticamente hace 40, 50 años, una enfermedad frecuente en personas que cocinaban con leña, mayormente mujeres, en personas expuestas a la toxicidad de químicos empleados de empresas químicas cuando no habían estos procesos de seguridad industrial, y en fumadores prácticamente. Es una enfermedad en donde se pierde obviamente la eficacia alveolar, y se ha podido evidenciar que el consumo de tanto el Ganoderma lucium como el Cordyceps sinensis, específicamente Cordyceps sinensis, tienen indicaciones en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y no solamente en ese tipo de enfermedad, sino también en tuberculosis y diferentes tipos de enfermedades crónicas respiratorias, entre esas el asma. Aquí en Bucaramanga tenemos la evidencia de un señor que prácticamente tenía el 50% de funcionalidad de su pulmón derecho, le habían dado 1 año de vida, y empezó el consumo de las 3 cápsulas. Para recortarles un poco el tema, al cabo de 1 año le estaba dando 150 vueltas en bicicleta al velódromo de aquí de Bucaramanga, o sea, para que usted más o menos tenga una idea de la eficacia del producto. Eso es uno de los mecanismos de acción que prácticamente reduje al mostrarle los estudios en deportistas básicamente en la noche de hoy, y concreté básicamente es uno de los mecanismos de acción del producto en este tipo de patología, y cómo potencializa obviamente la actividad anabólica
y catabólica también, reduce la actividad catabólica en los temas de deporte. Prácticamente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica hoy por hoy se da ya por condiciones de toxicidad de químicos y por condiciones de cigarrillo, porque ya quedaron desplazadas las cocinas de leña, la gran mayoría de cocinas a nivel nacional. Y hay muchísima evidencia en EPOC, básicamente, el consumo de estos productos. ¿Cómo lo recomiendo consumir? Pues consuma las 3 cápsulas, porque básicamente aquí es donde la acción de Exelion con la presencia del germanio orgánico, el germanio orgánico una vez es absorbido a nivel, bueno, tocó cerrar la ventana porque ya está entrando mucho frío, una vez absorbido ya el producto, se distribuye en el hígado y prácticamente inicia un proceso dentro de esa absorción, se une a un glucotransportador de la hemoglobina, el germanio orgánico, haciendo una acción específica de oxigenación periférica, que significa todo el cuerpo, y oxigenación cerebral. Significa que hay estudios donde se evidencia una mejoría significativa en personas con Alzheimer, Parkinson, falta de atención, falta de memoria, falta de concentración o desinterés por el medio, dadas las condiciones de oxigenación cerebral también. Dentro de estos procesos de oxigenación también se puede evidenciar que el germanio orgánico inestabiliza las células también cancerígenas y básicamente el consumo de estas sustancias son sustancias con un pH alcalino en donde prácticamente se ha podido evidenciar que órganos ácidos son los que hace presencia las células cancerígenas y al inducir obviamente estos órganos también al cambio de pH también va a inestabilizar la apoptosis, que es la proliferación de la enfermedad. Mi platino, no, qué poderosa información, qué contundente. De pronto una persona nos preguntó ahorita lo del hueso infantil, que Eso es básicamente un proceso ya, un trastorno poco frecuente, pues solamente me lo han preguntado 1 o 2 veces máximo, en donde se presenta un retraso psicomotor y prácticamente aquí lo más frecuente son encefalopatías y epilépticas. Cuando consumimos nosotros Ganoderma lucidum, pues si el niño es mayor de 4 años, tres ya puede años dar tiene. Excel. Si el niño es mayor de 5 o 6 años, bueno, la contraindicación de Cordyceps sinensis es en niños menores de 4 años. Entonces, ya puede dar una inicia y media cápsula Excelium 2 veces al día durante una semana y al cabo de una semana, una capsulita Excelium 2 veces al día. Manténganlo hasta evidenciar ya, obviamente, mejorías. Si puede, acompañe el consumo del grano cereal y acompañe el consumo también de grano chocolate, que hace presencia cada sobre de grano cereal y cada sobre de grano chocolate o de 3 en 1 clásico contiene 200 miligramos de extracto de Ganoderma lucidum. Entonces, si usted hace el comparativo, una cápsula de Ganoderma lucidum son 270 miligramos y una de Excelium 425 miligramos. Entonces, ahí está equiparando prácticamente lo de una cápsula de Ganoderma, más o menos, por 70 miligramos menos. Entonces, ¿qué va a pasar con este tipo de procesos patológicos a nivel epilépticos? Cuando las neuronas están hiperexcitadas, es cuando las personas se inducen al proceso de epilepsias o convulsivo, mejor. El producto, acuérdense, el producto es un producto direccional, induce a que haya una microcirculación de dopamina, de hormonas de bienestar, encefalinas, y básicamente se va a mejorar la neurotransmisión colinérgica. La neurotransmisión es la intercomunicación de las neuronas. Prácticamente la mano se parece a una neurona. Aquí está la axial, aquí son las dendritas, este es el cuerpo de la neurona. Entonces, cuando hay una neurotransmisión colinérgica óptima o normal, obviamente, es cuando inicia el proceso de microcirculación de estas hormonas del bienestar y es cuando se reducen los episodios convulsivos. Esto es lo que va a suceder según los estudios y hemos evidenciado en niños menores de 1 año que nacieron pues con convulsiones y al cabo de 3 meses pues ya se redujeron casi al 80% este tipo de procesos convulsivos. Entonces, básicamente, la evidencia que hemos podido nosotros tener aquí en mi ciudad, pues ha sido con 2 niños prácticamente.
En este caso, pues la recomendación es que estos productos, dentro de la clasificación de productos adaptógenos, son productos naturales. Nuestra compañía nos entrega productos orgánicos, es decir, son productos que no son sometidos a ningún tipo de procesos químicos. Y dentro de los conceptos de productos adaptógenos es que el consumo de productos no induce a ningún tipo de toxicidad. No es lo mismo comerme una libra de ajo que puedo generar un proceso de intoxicación a que yo consuma una caja de café diariamente. No va a pasar absolutamente nada, ¿de acuerdo? Entonces no va a haber ese tipo. Estoy siendo exagerado para más o menos equiparar, para que ustedes tengan la relación de que no son productos, sustancias que generen toxicidad al alto consumo, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de los niños, pues obviamente una cápsula no es excesiva, sino sencillamente es un gran aporte de vitaminas, minerales, proteínas, enzimas, oligoelementos, generación de interferones, DNA, RNA, antioxidantes, etcétera, que inducen a que haya una regulación y una optimización de los procesos celulares, y obviamente que la célula, como la mínima unidad de un órgano, de un sistema, pues básicamente se va a expandir un proceso de bienestar desde la célula a todo el cuerpo, básicamente. Entonces, para que más o menos tengan una relación de lo que el producto, cómo actúa a nivel orgánico. Bueno, mi ¿De acuerdo? platino, no, aquí nos podríamos quedar toda la noche con tanta pregunta porque hay mucha tela de dónde cortar con un tema tan bonito y un producto tan poderoso. Simplemente darte las gracias, gracias infinitas por tu tiempo, Gracias. por entregarnos todo tu conocimiento, toda esa coherencia con esos testimonios que definitivamente son propios y puedes hablar desde la coherencia. A todos los invitados y a las personas que todavía tienen preguntas en la sala, no se Por ahí me preocupen, están diciendo en les el digo chat bien. que bebo mucha agua. Ojo, recomendación, nutra su cuerpo con micronutrientes, aliméntese con elementos de la naturaleza como frutas, verduras, todo este tipo de alimentos que contengan vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, enzimas y ácidos no saturados, ácidos grasos. Por cada kilogramo de peso que tenga su cuerpo, consuma 30 mililitros de agua. ¿Qué significa? Que yo peso 80 kilos y multiplicado por 30 mililitros debo consumir 2.400 mililitros, 2 litros y medio de agua diariamente. El último vaso de agua me lo consumo ya cuando me acuesto y me lo tienen allá, me tienen una botellita en la mesita de noche. Obviamente, esto no es agua embotellada, eso es que utilizamos el envase porque mi esposa me hierve el agua y después de que se enfría me la envasa. Porque el agua embotellada también tiene preservantes. Se le reducen básicamente los minerales para que no se dañe la botella y se induce a un proceso químico de conservantes y preservantes, básicamente. Entonces, no es un agua saludable en Qué buena general. Entonces, anotación, qué bueno. básicamente, hay que consumir mucha agua, tenemos que nutrir nuestro cuerpo con todo este tipo de elementos. Básicamente, en la noche hoy hablamos fue de un suplemento dietario, es decir, suple las necesidades de deficiencias de nutrientes en la célula, pues así estamos complementando, ¿no? No es un complemento, sino un suplemento, perdón. Así es. Y sencillamente, así como nutrimos nuestro cuerpo, nutramos nuestra mente también. Entonces empecemos los procesos ya de cambio de chip, de pensamientos negativos y lógicamente teniendo un aporte de procesos y acciones positivas para generar hormonas del bienestar. Mucha agua, mucho deporte y mucho amor, familia. No, muchísimas gracias, mi platino, familia. Definitivamente cada uno de ustedes, no se preocupen, conéctense de inmediato con la persona que les compartió este link. Hay una oportunidad inmensa de que ustedes desde ya empiecen a cuidar su salud. Ya sabemos que no es un tema de si queremos, es un tema ya de supervivencia, porque todos necesitamos estar muy bien en salud para tener mucho amor y como dice nuestro platino, pues cuidar nuestro cuerpo y nuestra alma es interesante. Además, nuestras familias merecen tener una salud.
hoy en día con este tema de pandemia. Entonces, comuníquese con la persona. Hay un proceso de desintoxicación que definitivamente lo recomienda hasta nuestro presidente y fundador de la compañía. Si quieres que el producto actúe mejor en tu organismo, pregúntale a la persona cómo lo puedes adquirir el producto, para que tú y tu familia puedan tener bienestar. Y si también quieres, familia, que tu producto te salga gratis, pues ayúdale a otras personas a que conozcan este producto, que también tengan en sus lacenas este producto. Simplemente volvámonos una comunidad de comunicar que existe este producto y nos va a ayudar, y tú también puedes preguntarle a la persona que te invitó cómo hasta te puede salir gratis. Y si adicional pues quieres generar un ingreso ayudando a otras personas a tener salud, también te podemos compartir. Entonces, familia, es el momento de actuar, de llevar salud y bienestar no solamente a nuestras familias, sino a todo nuestro entorno. Es la visión de nuestro presidente. Cuéntale, pon a consumir Ganoderma y Cordyceps a tu familia y a los familiares de tus familiares, porque todos necesitamos salud. Entonces, damos por terminado este espacio. Perdón, Miguel, faltó Dime. una pregunta que no respondí. ¿Cuáles son las contraindicaciones de productos? Sí, Ah, sí. pacientes que estén consumiendo productos anticoagulantes, obviamente, las personas anticoaguladas, dada la presencia de vitamina K, es que interviene en el mecanismo de acción de los anticoagulantes farmacológicos. La vitamina K no solamente hace presencia en Ganoderma lucium, hace presencia en todas las verduras. Prácticamente estas personas no pueden consumir lo que consumía Popeye, ¿cómo se llama? Estas hojas, las coles, las espinacas, que son ricas en vitamina K. Básicamente, la espinaca, gracias Daniel, prácticamente son elementos de la naturaleza que no pueden consumirlo porque bloquean el mecanismo de acción de los anticoagulantes. Para eso está el Cordyceps sinensis. Y por otro lado, son pacientes recientemente trasplantados de órganos. Ojo, un órgano es un riñón, es el hígado, ¿sí? No implementos inorgánicos como catéteres ni marcapasos, sino órganos. ¿Por qué? Porque estas personas, cuando son trasplantadas de órganos, por lo menos un año deben estar inmunosuprimidos para que el organismo adopte ese nuevo órgano. Y estamos hablando de un producto que potencia la actividad de las células del sistema inmunológico, pues se va a perder la cirugía. Esas son las dos únicas contraindicaciones. Y el Cordyceps sinensis contraindicado en niños menores de 4 años. Muchas gracias, familia. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esperamos que esta noche haya sido de mucho aporte para sus vidas y que aprovechemos desde ahora. Conéctense con la persona y entonces estaremos en contacto. Muchísimas gracias, mi platino, por tu tiempo y por tu coherencia. Una feliz noche Y para todos. gracias por la invitación. Un saludo muy especial a mi amante Viviana por su invitación. Realmente me honran con este tipo de invitaciones y todo lo que esté de mi parte para servirles, familia. Una feliz noche Gracias para a ti, todos. mi platino. Feliz fin de semana. Gracias. Muchas gracias por la Bueno, igual invitación. para ti. Gracias. Feliz noche, familia, para todos. Damos por Gracias. terminado el espacio. Muchas gracias.